Ya, señoritas, muy buenas tardes, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, jueves 8 de abril. Y para hoy día tenemos lo siguiente. Como les dije en la clase, les dije en la clase del día martes, vamos a comenzar a trabajar ya esto que tiene que ver con geometría y específicamente con área de la superficie de una esfera y volumen de una esfera, que son contenidos que deberían haberse visto el año pasado, pero por uno u otro motivo no se vieron y vamos a reforzarlo ahora. Esto tiene que ver un poco con, es muy parecido a lo que se vio en séptimo, en octavo por ahí, a lo mejor más de alguna va a recordar, que tiene que ver con el perímetro de la circunferencia, el área del círculo y aparece el número irracional pi, que a veces se usa como 3, como 3,14, como 3,1, a veces no se usa con ningún valor, se deja tal como está, pero eso lo vamos a ver ahora porque voy a presentar el PPT, voy a compartir pantalla. Cualquier duda o consulta la hacen a través del chat o activan su micrófono, levantan la manito, como quieran ustedes. ¿Profe va a subir este PPT? Sí, el PPT, la clase grabada, Ok. una guía para que practiquen, está todo listo. Ok. Y bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Bien igual. Así que eso va a estar como los prometo como a las 6 de la tarde aproximadamente, porque de repente se demora un poco la descarga de la clase y tengo una reunión después a las 4, entonces por eso me voy a demorar un poquito más. Pero yo creo que a las 6 va a estar. Y eh, veamos entonces el PPT de la esfera. Ya, ahí están viendo entonces en pantalla lo que vamos a ver hoy día, la esfera. Ahí tenemos un dibujito y la esfera tiene esa forma. Es un cuerpo geométrico que posee esa forma. Y partamos con lo más básico, con lo más lógico, que es saber lo que es una esfera, definir lo que es una esfera. Entonces, pueden tomar apuntes si ustedes gustan. Siempre es importante que tengan ahí su cuaderno a mano, lápiz a mano, sobre todo más rato cuando ya empecemos a practicar, a hacer los ejercicios, cálculos, anotar eso. Pero como decía Pía, también se va a subir el PPT. Así que la persona que quiera escuchar atentamente, observar atentamente, igual lo puede hacer y solamente preocuparse de los cálculos después en el cuaderno. Así que como más les convenga y como más les acomode. Pero antes de definir la esfera, veamos entonces los objetivos que yo les mencioné delante al comenzar la clase rápidamente. Tiene que ver con la determinación del área de la superficie de una esfera y determinar el volumen de una esfera. En eso vamos a trabajar entonces ahora. Y les digo de inmediato que se van a dar cuenta de que es bastante sencillo, se trata de reemplazar, de identificar bien los datos que nos entregan en un problema, eh, eso principalmente. Veamos entonces, esfera. Ahí tenemos la definición. Se trata de un cuerpo. Más de alguna vez tienen que haber visto pelotitas, esferas, como la Tierra, por ejemplo, en nuestro planeta que tiene forma esférica o casi esférica porque es medio achatado también, pero se dice que tiene forma esférica. Y la definición dice justamente que es un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva, algo curvo, que se llama casquete esférico. Esa es la cubierta, esa es la cáscara, cuyos puntos equidistan de un punto central llamado centro de la esfera. Esta distancia corresponde al radio de la esfera. Aquí hay una palabra que generalmente no se ocupa tanto, que es la palabra equidistan, y significa
que están a igual distancia. Eso significa equidistan. Así que tenemos un cuerpo entonces, y tenemos acá dos partes de ese cuerpo bien importantes. Una parte es el centro de la esfera, y la otra parte es el radio, que es la distancia entre un punto del casquete con el centro. Así como ocurría, como les mencionaba adelante, con la circunferencia, cuando había un radio, había un centro, y era el segmento que unía un punto de la circunferencia con el centro, se llamaba radio, ahora es un punto del casquete con el centro. Y ahí tenemos la definición de esfera. No sé si hay alguna duda, consulta, alguien quiere que esperemos un poquito porque está copiando, o avanzamos más. Ustedes me dicen y seguimos. Siga nomás. O no sé. Siga nomás. Ya, Alejandra, ya Pía. Sigamos. Este cuerpo geométrico, que se llama esfera, tiene algunas partes importantes. Y aquí están definidas en este PPT, en esta diapositiva. Tenemos una parte que se llama semiesfera y dice que es cada uno de los cuerpos que se obtiene al dividir una esfera en dos partes iguales. La palabra semi tiene que ver con mitad. O sea, si uno corta esta esfera en dos partes iguales, tenemos dos semiesferas. Y por otra parte tenemos un elemento que se llama círculo máximo, y este elemento de la esfera, esta parte de la esfera corresponde a la base de cada semiesfera. O sea, se supone que ya está cortada y esta semiesfera tiene una base, y esa base es un círculo. Se le llama círculo máximo en este caso. El círculo máximo, que es el circulito de la base de la semiesfera, y la semiesfera poseen el mismo radio. Algo parecido a lo que yo ya les estaba diciendo, que tiene que ver mucho con el círculo que se vio en algún momento. Así que eso es importante. Círculo máximo y semiesfera poseen el mismo radio. Y además tenemos la figurita ahí, el dibujo, con los detalles y con los elementos o las partes que les nombré. El centro, que es el puntito rojo que está ahí, punto que se encuentra a igual distancia de todos los puntos que conforman la superficie de la esfera, que dijimos que se llamaba casquete, que era la cáscara. Tenemos el radio, que es lo que aparece en rojo pero segmentado, y segmento que une el centro de la esfera con cualquier punto de su superficie, y está el círculo máximo, que es el círculo que está ahí, que se ve dentro, que es más oscuro. El celeste oscuro, ese es el círculo máximo. Entonces ustedes pueden imaginar que hay como unas pelotitas, creo, que se abren y uno puede sacarla y dividirlas en dos, tiene forma esférica. Y el círculo, como les digo, que está más oscuro en la parte celeste, celeste oscuro, ese es el círculo máximo. Ya, cuando ya se ha dicho lo principal, que es la definición, y que son las partes, uno ya puede empezar a hacer algunos cálculos y decir cuánto mide el área de la superficie de una esfera y cuánto mide el volumen. Y a eso vamos a pasar ahora. Ahí está. Área de la superficie de una esfera. El área, A mayúscula, entre paréntesis está destacado, de la superficie de una esfera de radio R, minúscula, entre paréntesis también está destacado. Es para destacarlo y sepan bien qué letras se usan acá. Se obtiene mediante la siguiente fórmula, y ahí aparece la fórmula. A mayúscula es igual a 4 pi r cuadrado, o r elevado a 2, siendo r la medida del radio. Entonces con esta fórmula tenemos que defendernos. Entonces yo les presento un problema, un ejercicio, y el ejercicio típico es que yo les pregunte por el área de la superficie de una esfera entregándoles el radio, que sería lo más sencillo. Y de ahí uno ya puede
trabajar ejercicios un poco más complejos, donde se les entrega el diámetro, donde se les entrega el radio, el área, perdón, y se les pide el radio, o donde se les entrega el área y se les pide el diámetro. Ahí uno empieza a jugar con eso. También, otra cosa importante con lo que uno puede jugar es con el valor de pi, como les decía cuando estábamos comenzando a hablar de este tema. Pi puede decir, eh, un profesor considere pi igual a 3,14, 3,1, 3, o déjelo así, no lo moleste, déjelo tal como está y dejémoslo como número irracional pi, sin darle un valor, solamente pi. Tenemos varias opciones. Y eso vamos a trabajar ahora. Vamos al primer ejercicio. Esto lo vamos a hacer entre todos. Voy a ir preguntando algunas cosillas por ahí. Por ejemplo, ejercicio número 1. La pregunta es, ¿cuál es el área de la superficie de una esfera de radio R igual 5 centímetros? Entonces nos están preguntando directamente cuál es el área. En algunos libros solamente le llaman área, en otras partes o en otros libros trabajan con la palabra completa, la frase completa, área de la superficie, así que no se asombren cuando vean solamente la palabra área, porque se refiere a lo mismo. Área o área de la superficie es lo mismo. Entonces tenemos que aplicar la fórmula y calcular. Y no se olviden que entre los números, entre el 4 y el pi, hay una multiplicación. Entre el pi y entre el r cuadrado también hay una multiplicación. Y el r cuadrado, obviamente, que es una potencia que hay que calcular antes que las multiplicaciones. Así que vamos a dar acá unos 3 minutitos, unos 5 minutitos máximo para ver a qué respuestas llegan. Si alguien tiene alguna duda porque quedó en el camino, me dice, profe, llegué hasta acá, ¿cómo puedo seguir? Y después vamos viendo, me pueden colocar la respuesta en el chat o me la pueden decir. A ver, aquí llegan. ¿Al pie le dieron valor o no? No, cuando no dice nada, automáticamente tenemos que decir pi, tenemos que dejarlo tal como está. Siempre cada vez que se le quiera dar un valor a pi, va a aparecer ahí, considere pi igual a tanto. Si no aparece, se deja tal como está. Voy a volver a la diapositiva anterior para que vean la fórmula. A igual 4 por pi por r cuadrado. Y voy a volver al ejercicio, porque ya vimos la fórmula para que lo vean nuevamente. Tenemos el radio, que es lo principal. Ya, Pia, llegaste a un resultado. Si gustas, lo colocas ahí en el chat. Coloca el puro número, porque la unidad de medida la vamos a colocar después porque es medio complicadito en el chat. Ya, tu respuesta sería 20. Vamos a ver si es 20 y vamos a ver si los demás concuerdan contigo o llegaron a algo distinto. Recuerden que la No sé, fórmula profe. es... Ya, Alejandra, no importa, vamos a hacerlo después. Voy a seguir esperando unos 2 o 3 minutitos más y lo desarrollamos. Recuerden que la fórmula es A mayúscula igual 4 pi r cuadrado. Y aquí nos están entregando el radio. O sea, tenemos que reemplazar esa r por su valor. Y su valor dice que es 5 centímetros. Pero como les dije, la unidad de medida la vamos a dejar al final para no entorpecer, para no complicarnos la existencia. Entonces tiene que quedarles algo como 4 por pi por el valor del radio que está ahí, elevado a 2.
Después viene el cálculo, primero de la potencia, después de la multiplicación. Profe, se le va algo, ¿no? Sí, porque la fórmula dice 4 por pi por r al cuadrado. No deje r tal como está, tiene que elevarlo a 2 el r. Ah. ¿Puedo cambiar el resultado? Sí, ya. A Nadia le dio 100, pero no calculó pi. Muy bien, porque no decía, no aparecía un valor para pi. Entonces, cuando no aparece nada, hay que dejarlo tal como está. Hay que ir bajando pi nomás y colocándolo al ladito del resultado final. Ya, respuesta de Nadia 100, entonces. Al ladito iría pi y la unidad de medida. Vamos a ver si llegamos a eso y si concuerdan las demás. Si hay alguien más por ahí que pida, Nadia, alguien más que opine lo mismo o algo distinto, porque puede haber llegado a un resultado distinto. Un minutito más y desarrollamos. Ya, Pía también llegó a 100, entonces concuerda con Nadia. Y me gustaría saber también qué opinan los demás. Alejandra, Benjamín, Constanza, Nayeli, Paz, Sofía, Valentina, Jennifer. Ya. ¿Alguien más por ahí quiere dar alguna respuesta? 30 segundos, 29, 28, 27. Yo cuando estudié este tema, cuando iba en la media, hace poco tiempo, eh, lo que hacía era escribir para cada ejercicio la fórmula. 4 pi r cuadrado. Ah, me piden el área 4 pi r cuadrado. Y de esa forma lo iba aprendiendo. Escribiéndolo tantas veces, hacía que lo aprenda. O decirlo muchas veces también hace que uno lo aprenda. Aprenda la fórmula. Ya, vamos entonces a ver si las respuestas son correctas. O la respuesta, porque fue la misma, 100. Vamos al desarrollo. Aquí vamos a ir con calma, pueden ir preguntando. Ya, aquí está la explicación, aquí está el desarrollo. Primero, ahí uno coloca, para que se entienda bien, en palabras, como el radio R de la esfera mide 5 centímetros, coma, entonces dos puntos y ahí uno empieza a desarrollar. Lo primero, colocar la fórmula. Como les decía, siempre es bueno colocar la fórmula cuando ya está aprendida, ya como que uno se empieza a saltar pasos y ya no necesita copiarla. Área mayúscula, A mayúscula, igual a 4 por pi por r cuadrado. Y empezamos a reemplazar. Aquí la importancia de entender bien el ejercicio, de qué datos me entregan, de qué datos me sirve más y dónde lo reemplazo. Segunda línea dice A mayúscula de área igual 4 por pi por 5 al cuadrado. Eso es un paso importante porque ahí estamos sustituyendo el valor de R. Ya desapareció la R y ahora vale 5 centímetros. Dijimos que no lo vamos a colocar porque al final vamos a dejar la unidad de medida. Ahora yo me salté un paso porque quería que ustedes sean capaces de
de llegar a algunas cosas así como más rapidito, más directamente. El paso que me salté fue el cálculo de la potencia. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Ese fue el paso que me salté. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Muy bien. 5 al cuadrado significa 5 por 5. Multiplique 5 por sí mismo. O en otras palabras, multiplíquelo 2 veces, se dice también. 25. Ese fue el paso que me salté, que no anoté acá. Entonces, el tercer paso era A igual a 4 por pi por 25. Y después venía el paso de multiplicar 25 por 4, porque sabemos que pi hay que ir dejándolo al ladito nomás. Es una letra que representa un número, pero cuando uno multiplica un número por una letra es juntarlos. Eso nomás se hace. Entonces ahora 25 por 4, 100. La respuesta a la que llegó nadie, la respuesta a la que llegó pi, colocamos 100, colocamos el número pi al ladito porque no aparecía nada de colóquele un valor a pi y le agregamos la unidad de medida. Como es área, siempre va a quedar al cuadrado, centímetros cuadrados. Cuando trabajemos con volumen va a ser centímetros o metros o kilómetros, pero elevado a 3. Esa es la diferencia entre área y volumen, aparte de la fórmula. No sé si hay alguna duda o consulta con respecto a esto o se entendió. Sí se entendió. Ya pilla. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna consulta o duda? No entendí. Alejandra, ¿todo? ¿Alguna parte? Todo. Ya Alejandra, retomemos entonces. Nos están preguntando acá. La pregunta es clave. ¿Cuál es el área? Nos están preguntando por un área. ¿Un área de qué? De una esfera. Y para calcular el área de una esfera hay que aplicar una fórmula. Y la fórmula fue entregada ahí y es esa. Siempre vamos a ocupar esa para área. A igual 4 por pi por r cuadrado. ¿Eso está claro, Alejandra? ¿Lo que hay que hacer? Sí. Ya, ahora viene el cómo. El cómo es el complicado. Nos están preguntando por el área, pero una esfera que tiene un radio que mide 5 centímetros. Entonces, si te das cuenta en la fórmula aparece un radio, una R de radio. Y ahora tú vas a reemplazar esa R por el valor que yo te entrego en el ejercicio, que es 5. Por eso que en el desarrollo yo coloqué primero la fórmula, que era 4 por pi por r cuadrado. En la segunda parte coloqué el reemplazo, bajé el 4, bajé pi, pero r ya no es r vale 5. Por eso apareció el 5. 5 al cuadrado. ¿Hasta ahí bien ahora o todavía con dudas? Ya, ahí está bien. Ya. Y ahora viene la parte en que uno empieza a calcular. ¿Qué calculo primero? ¿La multiplicación, la potencia? ¿Qué pasa con pi? Primero, la potencia. Siempre la potencia antes de una multiplicación. Y había una potencia acá, 5 elevado a 2. Y esa había que calcularla. Entonces uno lo hace aparte, 5 elevado a 2, anota ahí, es igual a 5 por 5 y eso es igual a 25. Entonces 5 elevado a 2 vale 25. Y ese 25 lo voy a multiplicar por el otro número que está allá, a la izquierda, que es 4, y eso me va a dar 100. 25 por 4, 100, y el número pi siempre lo vamos bajando al ladito. Por eso llegamos a la respuesta finalmente, 100 pi centímetros cuadrados es igual al área de esta esfera que yo les di en particular. No sé si ahora queda un poquito más claro, Alejandra. Sí, ahora sí. Pero ¿de a dónde sale el centímetro ese al final? Después de 100 pi centímetro. Aparece porque el área siempre tiene que quedar con la unidad de medida que yo te entregué al cuadrado. Siempre el área es así. Y aparece porque estamos trabajando con centímetros. Aquí está en el problema. Ah, ya entendí. Sí. Gracias. Entonces, cuando sea con metros va a ser metros cuadrados, cuando sea con kilómetros va a ser con kilómetros cuadrados, cuando sea con milímetros va a ser con milímetros cuadrados, etcétera. Vamos a un segundo ejercicio. Aquí también unos 5 minutitos para que ustedes los desarrollen y después lo voy a escribir junto a ustedes. Voy a ir escribiéndolo porque este no lo tengo listo ahí y
Lo hice justamente para eso, para ir escribiéndolo junto a ustedes, pero les voy a dar un tiempo para que lo hagan ahí en su cuaderno. Determine el área de la superficie nuevamente de una esfera de radio R igual 2 metros ahora. Y ahora viene lo que tiene que ver con pi, a lo que hacía referencia la profesora Judith y varias de ustedes. ¿Qué pasa con pi? En este caso yo digo que pi tiene que valer 3,14. Entonces ahora ya no es ir bajando pi, podemos colocarle el valor de inmediato, o podemos ir bajándolo también y trabajarlo al final, como más le acomode. Recuerden que la fórmula es A igual a 4 por pi por r cuadrado. Nuevamente, esa va a ser la fórmula que nos va a ayudar a resolver este ejercicio, porque nos están preguntando por área. ¿El pi se va a multiplicar o se va a dividir? En el caso de esta fórmula, siempre es multiplicar. Ah, ya. 4 por el valor de pi por r cuadrado. Puras multiplicaciones. Y me colocan entonces la respuesta a la que lleguen en el chat y vamos a ir comparando. Si llegan a lo mismo, algo diferente. Ya, nadie llegó a la respuesta ya. 50,24 sería m elevado a 2, pero como cuesta ahí en el chat hacer el elevado, sería metros cuadrados entonces. 50,24. ¿Pueden ocupar calculadora igual? No he dicho no ocupen, pero si no tienen calculadora, a manito nomás y trabajar con números decimales. Multiplicación de números decimales. Ya Pía también llegó a lo mismo, 50,24, 50,24. En la guía que voy a subir más rato al Classroom, van a ver ejercicios similares a lo que estamos haciendo ahora y van a ver dos ejercicios de desafío. Me gustaría saber hasta dónde llegan en los desafíos. Si no pueden avanzar, bueno, obviamente que en la clase que viene lo vamos a corregir y vamos a decir qué pasó y se van a dar cuenta si es que no lograron hacerlo. Ah, no era tan complicado, pero de repente se complica uno porque no tiene la práctica y es entendible. Ya Constanza también llegó a 50,24, parece que ese es el resultado. Un minutito más y vemos cuánto da. Y lo desarrollamos juntos porque este no lo tengo con la diapositiva preparada. Voy a hacerla en el mismo instante. Y recuerden que esta clase está siendo grabada, la pueden volver a ver para aclarar alguna duda. Va a estar la clase grabada, va a estar el PPT, va a estar la guía. Y en la clase grabada, como es un link de YouTube, entonces uno va retrocediendo, va avanzando. Yo quiero, esta parte no me quedó clara, así que la voy a retroceder un poquito, la voy a pausar. Así que ustedes se manejan más que yo en YouTube, creo yo. Ya Alejandra, 50,24 también. Parece que esa es la respuesta. Ya, vamos a desarrollarlo. No está en la diapositiva, pero vamos a hacerlo. Insertar nueva diapositiva. Desarrollo. Va a quedar pequeñito, pero en un momento lo agrando para que se vea mejor. Ya, vamos acá, entonces vamos a colocar la explicación en palabras, como el radio
R es igual, ¿cuánto medía el radio? Ya se me olvidó, se me fue la... 2. Ya, 2 metros. 2 metros. Ya, radio 2 metros, como el radio R es igual a 2 metros, y se considera pi igual a 3,14, Relativo. pi igual a 3,14, se tiene 2 puntos. Insertar símbolos, ecuación, A mayúscula igual. ¿Cuál es la fórmula? ¿Quién se la aprendió ya? 4 por pi por 2 elevado a 2. Ya, 4 por pi por r cuadrado, entonces. Esa es la fórmula. Ahora empezamos con el reemplazo. Como dijo ahí, parece que fue Alejandra. 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? ¿Cuánto es 2 al cuadrado, chicas 4. y chicos? Muy bien. Entonces sería 4. Ah, pero vamos a reemplazar pi igual. Lo vamos a hacer en la segunda línea. Voy a volver a... Y decía que era 3,14. Sería entonces 4 por 3,14 por 4. Y aquí, como es una multiplicación de 3 números, uno puede elegir. Si queremos, multiplicamos el 4 por el 3,14, el primero con el segundo, el primero con el tercero, el segundo con el tercero. Y voy a multiplicar 4 por 4 primero. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. 16 por 3,14. Yo lo estoy haciendo paso a paso. Ya. Y nos falta lo último. Respuesta correcta. Muy bien, chicas. 50,24 metros cuadrados. Excelente. Las felicito. Ahora voy a agrandar esto para que se vea un poco mejor. Y lo voy a poner en formato de diapositiva. Y ahí está. Uno coloca siempre esa explicación para que ustedes lo entiendan bien. Pero ustedes pueden colocar una explicación con sus palabras, como ustedes gusten, o de repente se van directamente al cálculo. Y ahí está. Tenemos radio, tenemos pi 3,14 y hemos aplicado la fórmula. ¿Quedan dudas, consultas? Van a practicar después con la guía que voy a subir, así que no hay problema. No, profe. Ya, excelente. Pasemos al otro concepto entonces. Para ir avanzando ya nos queda menos. Volumen de una esfera. El volumen V, entre paréntesis, destacado, mayúscula, de una esfera de radio R, nuevamente destacado la R,
se puede determinar mediante la siguiente fórmula. Ahora volumen tiene esa fórmula. Lo que puede complicar un poquito es que aquí tenemos que trabajar con fracciones. Pero una vez que vayamos practicando, ya van a decir, ya me acordé cómo se multiplicaban fracciones con números enteros o fracciones con fracciones. Nuevamente aparece una potencia, son puras multiplicaciones. Y nuevamente el tema con el número pi. Si no aparece nada sobre pi, ninguna información, hay que dejarlo tal como está. Ir bajando pi. Si aparece la información, va a aparecer pi vale tanto. Y ahí uno lo reemplaza. Pero esa es la fórmula que nos permite averiguar entonces cuánto vale el volumen de una esfera. 4 tercios pi r al cubo. Practiquemos con un ejercicio directo. Pregunta, ¿cuál es el volumen de una pelota que tiene forma esférica y posee un radio r igual 10 centímetros? Entre paréntesis, considere pi igual 3,1. Le estoy entregando al radio, le estoy entregando un valor a pi. Tenemos que aplicar la fórmula, nuevamente muy parecido. Reemplazar donde corresponde y resolver las multiplicaciones correspondientes. Dejemos unos minutitos igual para que ustedes lo hagan y vamos a ver a qué respuesta llegan. No hay problema con que ocupen calculadora. Cuando no haya que ocupar les voy a decir. No voy a poder ver ahí quién está ocupando, pero va a estar la indicación. Voy a volver para la fórmula. Unos segunditos las voy a dejar ahí para v igual a 4 tercios pi r cubo. Cuidado con el r al cubo. Ahora no es cuadrado, es cubo. 3 veces multiplicado. Es ¿La decir, fracción siempre va a tener un número o no? ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Porque no escuché el último. ¿Esa fracción siempre va a tener el mismo número o no? Sí, ese valor siempre es el mismo, es constante, 4 tercios. La explicación de cómo se llega a esa fracción tiene que ver con una explicación que tiene eh, dos cuerpos geométricos aproximados, con valores aproximados, cilindro y cono. Y con eso se llega y se muestra que esta es la fórmula que corresponde al cálculo de... Eso lo pueden ver en el libro. ¿Ustedes tienen el libro de cuarto medio aún o todavía no? Sí, porque el libro de, bueno, lo que fueron a buscar el libro de tercero y de cuarto vienen juntos ahora. Ah, ya. Pero esta es materia de segundo. Eh, Así que tiene que aparecer en el libro del año pasado si es que lo tienen en sus casas. Ahí aparece la explicación, pero en algún momento capaz que la veamos, la explicación de cómo se llega a la fórmula. Ya, ahí está el ejercicio, sigamos entonces. Colocan su respuesta en el chat igual. El resultado podría quedar en fracción o podría quedar como número decimal. Esa es una pista que les doy. Pueden dejarlo como fracción o si quieren resolver esa fracción, les va a dar un número decimal infinito. Pero siempre es bueno probar cuánto nos da la división entre numerador y denominador, porque hay veces en que da justo, da un número entero. Pero en este caso, lamentablemente nos da exacto. V igual a 4 tercios pi r cubo.
Esperamos un poquito más, un minuto más, y vemos. Ya, pi llegó a 124.000 partido 30. Eso sería centímetros cúbicos. 124.000 partido 30. ¿Ese sería tu resultado final, pi, o falta algo más que se pudiese hacer? Es que no sé si se podrá simplificar. Ah, ya. Si quieres lo dejamos hasta ahí. Después te vas a dar cuenta de que se podía seguir o no se podía seguir, quizás. Vamos a ver. Ok. ¿Alguien más por ahí? 30 segunditos más y vemos el desarrollo. Ya, veamos. Entonces, si lo que colocó pie es correcto. ¿Alguien llegó a lo que colocó pie o alguien llegó a otra cosa? ¿Alguien quedó en la mitad? Vamos a ver. Desarrollo. Ya, nuevamente la explicación, como el radio R de la pelota mide 10 centímetros, entonces, ahí está escrita la fórmula. En la primera línea, B igual 4 tercios pi r cubo. En la segunda línea, viene el reemplazo, colocamos V igual a 4 tercios por el valor de pi que yo se los entregué, que debían ocupar 3,1 por el radio que vale 10, entonces en vez de la R colocamos un 10 y eso elevado a 3. ¿Bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Ah, ya me llegó un mensaje, no lo había Sí. leído. Ya, bien Alejandra. Tercera línea, V igual a 4 tercios por, lo que hice yo fue lo siguiente. El 3,1 lo multipliqué por 10 elevado a 3, o sea, multipliqué el segundo por el tercero y el 4 tercios lo fui bajando. Lo bonito de multiplicar un número decimal por una potencia de 10 es que uno puede ir corriendo la coma nomás. Repito, el número decimal multiplicado por una potencia de 10, que puede ser 10, 100, 1000, 10.000, etcétera. Lo bonito de eso es que uno va corriendo la coma hacia la derecha, tantos ceros tenga la potencia de 10. En este caso, el 10 elevado a 3 tiene 3 ceros, lo que me indica y lo que me obliga a correr la coma del 3,1 tres veces. Si la corremos una vez, desaparece y queda el número 31. Si la corremos una vez más, aparece un 0, se forma el número 310. Y si la corremos una vez más, aparece otro 0 y se transforma en el número 3100. O sea, 3,1 por 10 elevado a 3 es lo mismo que 3100. Bien, Alejandra. Y ahí está. Quedaría 4 tercios por 3100. Ahora viene la parte de la fracción. Para recordar, recuerden que todo número siempre está partido por un 1 imaginario. Entonces, el 3100 está dividido o partido por un 1 imaginario. ¿Qué tenemos que multiplicar? El 4 por el 3100
y el 3 por el 1 imaginario. 4 por 3100 es 12.400 y 3 por el 1 imaginario es 3. Respuesta entonces es 12.400 partido 3 centímetros cúbicos. Aquí ya coloqué la unidad de medida porque ya estamos llegando al resultado final. Bien, Pía, ¿qué faltaba? Si te das cuenta en tu fracción que colocaste acá, tiene 124.000 y abajo 30. Uno puede eliminar ceros cuando divide. Eliminas un cero arriba, eliminas un cero abajo y te queda 12.400 partido 3. Lo mismo que se llegó acá, a lo mismo que se llegó acá. Profesor, ¿Sí? ahí dice 12.400, no 124.000. No, pero yo nombraba 124.000 porque eso fue lo que colocó Pía acá. Ah, Sí, y le explicaba a Pía cómo llegábamos a este resultado que tenemos acá, solamente eliminando ceros. Ya, y después al final yo coloqué, no era obligatorio, pero podría aparecer de repente en alguna prueba, esta alternativa. Dividir estas dos cantidades, 12.400 dividido 3, si uno resuelve la división, va a llegar aproximadamente al número 4.133,33333 indefinidamente. Entonces por eso lleva una rayita, periódico. Y centímetros cúbicos. Así que la penúltima y la última son respuestas correctas. Todo va a depender de la alternativa que le coloquen en alguna prueba. Si le colocan esa y llegan hasta ahí, bien. Pero si le colocan algo como número entero, número decimal, significa que se resolvió la fracción. Pucha, Alejandra, pero el PPT va a estar subido, así que no te preocupes, ahí va a poder repasar. Y vamos con lo último, ya para ir terminando. Este va a quedar pendiente. Les voy a dar una pista así. Determine el volumen de una esfera de hielo que tiene un diámetro de que mide 6 milímetros. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? ¿Qué tiene de distinto este? ¿Qué es de diámetro? Muy bien, viene con diámetro y en la fórmula no aparece el diámetro. Pero tenemos que ser capaces de recordar algo que está relacionado con el diámetro y el radio. ¿Cómo se calcula el radio si tenemos el diámetro? ¿Qué hay que hacer? El diámetro es la unión de dos puntos del casquete eh, y que pasa por el centro, ese segmento que se origina con la unión de dos puntos del casquete de la esfera. Es todo entonces. Y el radio era la unión de un punto del casquete con el centro. O sea, no es todo, es una parte. ¿Qué parte es? ¿Qué parte es el radio del diámetro? O recordémoslo con circunferencia. En la circunferencia había un diámetro, había un radio. ¿Cómo obtiene uno el radio si tiene el diámetro? ¿Qué operación hay que hacer? Dividir ¿Dividir por cuánto? por 6. No. El radio es la mitad del diámetro. ¿Por cuánto hay que dividir entonces? 3. No. Cuando uno quiere determinar la mitad, ¿por cuánto hay que dividir? 2,5. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. 5. ¿Cuál es la mitad de 20? 10. 10. ¿Cuál es la mitad de 30? 15. ¿Por cuánto 15. por cuánto están dividiendo? Por la mitad. ¿Por qué? Ah, ¿Y la mitad qué número es? 2, no, ¿La mitad de 8? 4. 4. ¿Por cuánto dividieron? ¿Por qué número? Por 2. Por 2. La mitad es dividir por 2. Entonces aquí está. Primero hay que dividir por 2. Tienen el radio y ahí calculan el volumen.
Esa es la gran diferencia con lo anterior. Ya, chicas y chicos, estamos hasta aquí listos. En un momento subo la clase, el PPT y la guía para que practiquen. Y nos estamos viendo el otro martes a las 10. A las Ya. 10. Chao, profe. Si surge alguna duda en el Classroom la hacen o en el correo, como quieran. Que estén bien, chicas. Que descansen. Igual, chao. Gracias, igualmente, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.